definiciones en el espacio L1 de funciones continuas acotadas. Entonces, probar un teorema tipo el teorema de Riesz-Fischer, como en el caso de L2 para la circunferencia unitaria, es más complicado, toma más tiempo, cuesta más trabajo. Sí se puede, es lo que se llama el teorema Plancherel, pero en los años 1950, Laurent Schwartz, medalla él introdujo una clase especial de funciones que ahora se llaman funciones de Schwartz, y esa vamos a estudiar, y resulta que la transformada de Fourier, cuando nos restringimos al espacio de Schwartz, tiene propiedades muy interesantes, ¿no? Y muy importantes. Y eso después permite dar el salto al siguiente nivel, que es el teorema de Plancherel. Entonces, eso es interesante, digamos, ¿no? Lo primero que quiero hacer notar, les voy a compartir ya la pantalla. Lo primero que quiero hacer notar, que pongan atención, es que observen ustedes cómo está escrito el espacio en función de Schwartz. Los que ya saben mucha variable compleja o ya conocen algo de geometría hiperbólica, este Schwartz no es el mismo del lema del tipo del lema de Schwartz, no es el mismo. Este tiene una T intermedia. Entonces pongan atención a eso, porque este que tiene la T intermedia es un francés, como les decía, ganó la medalla Fields en 1950, y se llama Laurent Schwartz, se llamaba, ¿no? Y el otro, sin la T, es un alemán del siglo XIX, que probó, bueno, el famoso lema Schwartz, la fórmula de Schwartz-Christoffel, el lema de Schwartz para la métrica hiperbólica, en fin, ¿no? Ese es otro, son distintos. Entonces, observen bien, no los vayan a confundir, porque los franceses se indignan si los confunden, ¿no? Entonces vamos a empezar vamos a empezar a estudiar este espacio de funciones, que les decía es un espacio importante. Entonces, otra vez repito lo que dije al inicio, dimos la noción de la transformada de Fourier para funciones definidas de R en los complejos, que fueran continuas, acotadas y absolutamente integrables. Y con eso pudimos probar un montón de propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, como les decía, estos espacios de funciones son especiales, digamos, son más chicos que los espacios L1 en este caso, pero tiene ya una riqueza estructural muy, muy importante, ¿no? Y son muy interesantes. Entonces, son los que vamos a estudiar el día de hoy, los vamos a revisar, vamos a ver algunas de sus propiedades, ¿no? Bueno, primero, pues, el espacio de funciones de Schwartz. Entonces, esta es nuestra definición. El espacio de funciones de Schwartz consiste de funciones f de la línea real a los complejos, que son de clase C infinito, o sea, infinitamente diferenciables, y satisfacen la siguiente relación. Satisface lo siguiente, satisface que si ustedes multiplican por x a la k a las enésimas derivadas de f, y toman de eso el valor absoluto, y luego toman el supremo sobre todos los x en R, resulta que esto es finito, ¿sí? Esto intuitivamente quiere decir que f y sus derivadas decrecen más rápido que cualquier polinomio. Entonces, en este caso, diremos que f y sus derivadas, todas, ¿no? F a la n, tienen decrecen rápidamente
o son de crecimiento rápido. De crecimiento rápido. ¿Sí? Esas son dos maneras de decirlo, ¿no? Equivalentes. Entonces, lo que dije yo intuitivamente es que decrece más rápido que cualquier polinomio, ¿no? Estas funciones, por esta condición. Fíjense, lo que están haciendo es están multiplicando por un polinomio, precisamente que sale acá, digamos, el coeficiente líder de algún polinomio, y tienen las enésimas derivadas. Y lo que dice es que esto siempre es finito, ¿no? Los polinomios tienen infinito cuando la variable se va a infinito. Esto lo que dice es que no siempre se permanece acotado, ¿no? De hecho, más, ¿no? O sea, no solo acotado, sino que decrecen, ¿no? Decrecen rápidamente, ¿no? Bueno, denotaremos por SDR a este espacio de funciones, el espacio de funciones de Schwarz, a este espacio de funciones. Y una primera cosa que hay que observar es que, observen ustedes, si uno usa la desigualdad del triángulo, usa la definición de suma puntual de funciones, multiplicación por escalares complejos. Entonces, si uno usa, por ejemplo, si uno mete la suma aquí por la aditividad de la derivada, esto se abre en sumas y con la desigualdad del triángulo queda igual que el supremo, digamos, ¿no? El supremo de los supremos correspondientes, como son de Schwarz, entonces todo eso es finito. Eso quiere decir que este espacio es un espacio vectorial, ¿no? O sea, no lo escribo, en realidad es digamos, no lo hago, ¿no? SDR es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial complejo. Y una cosa que hay que observar es que observemos que si f es una función de Schwarz, entonces, fíjense, entonces si yo multiplico por, tomo la derivada, f', esta también es una función de Schwarz. Eso es por definición, ¿no? Porque son todas las derivadas. Y si la multiplico a f por x, esto también es una función de Schwarz. ¿Sí? Es decir, si yo meto esto en la definición de esta condición, pues se cumple automáticamente, ¿no? Porque nada más recorrí un índice, digamos. Y en este caso, pues es como si le pusiera k igual a 1. Entonces quiere decir que este espacio es cerrado bajo derivadas y multiplicación por polinomios. Y ves, SDR es cerrado bajo derivación y multiplicación por polinomios. Entonces, el primer ejemplo, digamos, y el ejemplo, ¿no? que es como muy importante, va a jugar un papel importante, es pues, la función gaussiana que ya analizamos, ¿no? La función gaussiana f de x igual a e a la menos pi x cuadrada es una función de Schwarz. ¿Sí? Solución. ¿Qué tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que cumple con esta propiedad, ¿no? Pues entonces hay que calcular las derivadas, ¿no? Entonces las derivadas de f, tienen la forma a ver, entonces, ¿qué es la primera derivada? F' de x, pues va a ser 2 veces menos 2 veces pi por x por e a la menos x cuadrada. O sea, aquí está la función gaussiana, derivamos, ¿no? Regla de la cadena. Menos 2 pi x e a la menos x cuadrada. ¿Qué cosa es la segunda derivada? La voy a poner así para irnos acostumbrando a la notación. Este es f', ¿no?
la segunda derivada de x, entonces es la derivada de esto, o sea, es menos 2pi por x e a la menos x cuadrada. Entonces, con derivada, si derivamos esto, ¿qué me queda? Me queda menos 2pi, aplicamos regla de Leibniz, me queda e a la menos x al cuadrado, menos 2 veces x cuadrada, aquí me falta la pi, ¿no? 2 veces, me voy a poner bien, e a la menos, aquí también me faltó la pi, e a la menos pi x cuadrada, e a la menos pi x cuadrada. Entonces la derivada es e a la menos pi x cuadrada menos 2pi por x, 2pi x cuadrada por e a la menos pi por x cuadrada. Aplicamos la regla de Leibniz, ¿no? Aquí. Y entonces aquí si yo lo factorizo el factor este, me quedaría menos 2pi, entonces me quedaría 1 menos 2pi x al cuadrado e a la menos pi x al cuadrado. Entonces, quiere decir que aquí hay un polinomio que multiplica a la función original. Y en la primera derivada hay un polinomio que multiplica a la función original. Entonces, evidentemente no vamos a hacer 10 derivadas. La derivada enésima de x, pues es un polinomio p de x que multiplica a e a la menos pi x cuadrada, donde p de x es un polinomio de cierto grado, ¿no? Entonces, fíjense, lo que queremos ver es que esta expresión que está aquí está acotada, ¿no? El supremo de todo esto está acotado, ¿no? Pero bueno, entonces observen ustedes que si yo multiplico por x a la k, entonces x a la k por la enésima derivada de f, pues se escribe como otro polinomio que lo voy a llamar q de x por e a la menos pi x cuadrado. Entonces, el supremo de todos, aquí está lo que decía hace un rato, ¿no? Estas funciones decrecen más rápido que cualquier polinomio. Esta función exponencial, cuando la x se hace muy grande, evidentemente esto se va rapidísimo a cero, y el polinomio en realidad, aunque vaya en crecimiento polinomial, no le hace, no tiene mucho efecto. Entonces, esta expresión lo que muestra es que efectivamente el supremo de esto es finito, y por lo tanto f es una función de Schwarz, ¿no? Entonces, por lo tanto, la gaussiana f de x igual a e a la menos pi x cuadrada está en el espacio de Schwarz, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí está la función gaussiana, ¿no? Entonces es un primer ejemplo, pero es un ejemplo muy importante. Ya calculamos su transformada de Fourier, probamos que la transformada de Fourier y la función gaussiana es ella misma, eso lo vamos a necesitar, lo vamos a usar más adelante. Por lo pronto lo que estamos diciendo es que la gaussiana es una función en el espacio de Schwarz, ¿no? Es una cosa importante. Bien, entonces vamos a ver cómo se comporta la transformada de Fourier. Vamos a poner la transformada de Fourier en S. La transformada de Fourier en SDR. Vamos a ver cómo se comporta la transformada. Entonces, primero voy a hacer, fíjense, ya dijimos que el espacio de Schwarz es cerrado bajo multiplicación. Entonces quiere decir que las funciones todas son infinitamente diferenciables, pero además cerrado, digamos, bajo el operador de multiplicación, ¿no? Entonces voy a definir algunos operadores y voy a hacer una hipótesis, un supuesto, que lo vamos a... Es una hipótesis temporal. Al final de la clase lo vamos a probar. Entonces, es una hipótesis temporal. Lo voy a poner por acá. Hipótesis. Bueno. Bueno, está bien. Hipótesis. O un supuesto aquí, es una hipótesis temporal. Si F denota al operador de transformada de Fourier,
Entonces, el espacio de Schwartz, SDR, es invariante bajo F. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Como digo, es una hipótesis temporal. Lo vamos a probar. Esto justo lo vamos a probar. Digamos que es el objetivo de la sesión del día de hoy. Esto lo vamos a probar. Por ahora lo pongo como hipótesis para explicar de una manera más dinámica, digamos, los resultados antes de probarlos. Y en las notas lo voy a hacer exactamente al revés. Primero voy a probar las propiedades y después voy a usar estos diagramas que voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la transformada de Fourier, si yo se la aplico a una función en el espacio de Schwartz, me deja una función en el espacio de Schwartz. Eso es lo que dice. O sea, si yo tomo f y le aplico f, el operador de transformada de Fourier, así, le voy a poner así. Y acuérdense, lo hemos estado usando así como f gorrito, ¿no? Entonces, si yo aplico f, si a una función f en el espacio de Schwartz le aplico la transformada de Fourier, lo que estoy suponiendo es que la transformada de Fourier también está en el espacio de Schwartz, ¿no? Repito e insisto, lo vamos a probar en un rato más. Entonces, eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, a veces es conveniente ponerle esta f a la transformada de Fourier para pensarlo como un operador, digamos, en las funciones, ¿no? Es interesante, digamos, pensarlo de esa manera. Entonces, y el gorrito es la notación que hemos estado usando consistentemente, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Solo es un hecho de notación. Es un poco más operativa, ¿no? Porque nos muestra la transformada de Fourier como un operador en funciones. Bueno, voy a introducir una serie de operadores que me va a permitir describir propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, primero, si A es un número complejo, definimos los operadores. Entonces, fíjense, todo lo voy a hacer ya en el espacio de Schwartz. O sea, estoy suponiendo que todos estos operadores están tomando funciones en el espacio de Schwartz y los mandan al espacio de Schwartz. Y dentro de las propiedades que vamos a probar, todo eso va a quedar incluido, ¿no? Entonces, primero es un operador de multiplicación por A. Entonces lo vamos a llamar M sub A. Y este va a estar definido, como decía, del espacio de Schwartz. En el espacio de Schwartz. ¿Sí? ¿Qué hace este operador? Toma F y lo manda simplemente M alfa, MA de F. Pues simplemente tomas A, que es un complejo, y multiplicas por F. Ya, eso es todo, ¿no? Si evalúan una función, esto es lo mismo que, entonces, MA de F es una cosa aquí, lo aplico a una función X, pues esto simplemente es A por F de X. ¿Qué es lo que dice esto? Multiplica, nada más multiplica, ¿no? Es operador de multiplicación. Entonces es primer operador. Y luego vamos a tener un operador de, ¿cómo le llamaremos? Matarile, Liderón, como de dilatación, un operador de dilatación, de la siguiente manera. Si A es un número real positivo, lo voy a poner mejor así, si A es un número real positivo, o bueno, lo voy a poner delta mejor, le voy a poner si delta es un número real positivo, entonces vamos a definir este operador de dilatación, entonces voy a poner D sub delta, otra vez definido del espacio de Schwartz, de R, al espacio de Schwartz, de R. Y entonces lo que hace este operador es que toma F y lo que hace es que lo va a componer de la siguiente manera. F bolita, aquí no quiero, bueno, ya sé. F bolita de delta de F, esta es esta función que está aquí. Entonces, d delta de F es una función, se lo aplico a un X, y lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por delta
al argumento. Fíjense, este operador de dilatación es parecido al operador de traslación que definimos, ¿no? Traslación por la derecha o por la izquierda, porque simplemente lo que hacía era que al argumento lo trasladaba, ¿no? Lo sumaba o le restaba el elemento. Aquí lo que estoy diciendo es que lo estoy multiplicando por ese delta, que es un número real positivo. Entonces, le está haciendo una dilatación al argumento, ¿no? Entonces, pues, le estamos llamando el operador de dilatación. Bueno, entonces voy introduciendo los operadores y luego voy probando o vamos viendo la propiedad. Entonces, propiedad, le voy a poner propiedad 1. Como les digo, en las notas va a estar de otra forma organizado, ¿no? Pero por ahora le vamos a poner así, propiedad 1. Propiedad 1 de la transformada de Fourier. Entonces, lo que dice esto es que si yo tomo delta, digo d delta, si yo tomo d delta, y se lo aplico a f, esto es lo mismo que multiplicar por delta a la menos 1 de delta a la menos 1 de f. Así, ¿no? Entonces, eso es lo que... déjenme ver. Me falta aquí gorrito, ¿no? O sea, lo que quiero hacer es sacarle gorrito a esto. Sacarle gorrito. Así. Entonces, aquí me va a quedar... este sale del gorrito y este va a quedar en el gorrito. A ver. Bueno, a ver, voy a hacer el diagrama y ahorita vemos qué es lo que queda, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un rato, vamos a hacer un diagrama. Entonces, tenemos el espacio de funciones de Schwarz, de R. ¿Sí? Aquí está. El espacio de funciones de Schwarz, de R. Primero voy a aplicar de delta y luego le aplico la transformada de Fourier. Y luego, aquí lo que estoy diciendo es, entonces, aquí aplico la transformada de Fourier y aquí lo que me va a quedar es, ahora sí, multiplicación por delta a la menos 1 de la transformada de Fourier. Déjenme ver. Déjenme ver si esto es correcto. Bolita de delta a la menos 1 de f gorrito. Eso es correcto. Exacto. Esto es correcto. Fíjense, en términos cristianos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. En términos humanos, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo una f, lo voy a poner así, f, y le aplico primero de delta, de f. Lo voy a evaluar en una x. Entonces acuérdense que esto es lo mismo que f de delta de x. Luego le aplico la transformada de Fourier. Entonces, d delta f, transformada de Fourier. Aquí está, ¿no? Y esto lo evalúo en un psi. Entonces, si yo tomo la f, primero le aplico la transformada de Fourier. Entonces lo que dice esto es que primero ahora voy a multiplicar por este que está aquí, o sea, va a quedar, lo voy a poner aquí abajo. Fíjense, esto que está aquí, diría, toma f gorrito y multiplícalo por delta a la menos 1, ¿sí? De xi. Y luego multiplícalo por delta a la menos 1, es esto que está aquí. Ahora sí, ¿no? Entonces, y este es igual a esto, es lo que dice. Es lo que dice esta propiedad, ¿no? Se ve complicada porque estamos aquí con esta composición, pero en realidad es muy sencilla. Vean ustedes la demostración. Quiero calcular la transformada de Fourier de esto, ¿no? Ok, vamos a hacer de delta f, burrito, de xi. Por definición, esto es la integral sobre r. ¿De qué cosa? De f, acuérdense, f multiplicado el argumento por e a la menos 2 pi i si x de x. Eso es esto. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿están de acuerdo? Si están de acuerdo con esto, ya estuvo. ¿Sí?
A ver, obsérvenlo. O sea, no vean ahora este diagrama que está aquí, que por lo pronto se ve como complicado, no sé qué, pero no, vean así. Quieren aplicarla, acuérdense que esta de delta gorritos es aplicarle es esta, ¿no? Multiplicar por delta. Entonces es F, esto que está aquí con gorrito, pues es esto. Esto que está aquí es esto que está acá. A este ya lo proyecté, aquí lo proyecté con la transformada de Fourier. Y eso es lo que estoy agarrando, ¿no? Entonces aquí hago el cambio de variable. Entonces reemplazo la variable X o delta X, lo reemplazo por Y. Y entonces cuando complete aquí los elementos diferenciales, sale el delta a la menos 1 y aquí aparece el delta. O sea, aquí aparece delta a la menos 1 después del cambio de variable. O sea, si quieren hago X en delta X o Y en delta X, como quieran hacerlo, ¿no? O sea, no hace falta mucho. Entonces este se vuelve f de X y este se vuelve e a la menos 2 pi y delta a la menos 1 si X de X. Solo es el cambio de variable, ¿eh? No estamos haciendo nada. Pero ahora observen ustedes que aquí lo que ustedes están haciendo es que están aplicando el delta a la menos 1 que quedó fuera. Esto que está aquí es la transformada de Fourier de F. Es F gorrito. Pero ¿quién es el argumento que está aquí? Entonces el carácter es delta a la menos 1 por sí. ¿Está claro? A ver, está. ¿Sí está claro? Solo es el cambio de variable. ¿Sí? Entonces, esta notación que está aquí arriba ahora se ve como rara, pero es muy útil, ¿no? Entonces, fíjense, lo que dice delta a la menos 1, F gorrito de F, es esto que está aquí. Esto que está aquí es igual a de delta F gorrito de psi. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Está bien? A ver, véanlo, díganme si está bien. El cálculo es trivial. Eso es trivial. Eso no hay nada que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No hay dudas? Perfecto. Seguimos. Ahí está la primera propiedad. Entonces ahora, para definir la siguiente propiedad voy a utilizar el operador de derivada en R, ¿no? Está pendiente por ahí, por cierto, una discusión de la derivada en las funciones en el círculo, pero eso lo voy a dejar. En algún momento se los platico. Pero en R son funciones diferenciables, los elementos del espacio de Schwarz son diferenciables. Lo que quiero ver es qué le hace la transformada de Fourier a la derivada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, si D es igual a D de X del espacio de Schwarz en el espacio de Schwarz, es el operador de derivada, o sea, calcular la derivada nada más de la función de derivada. O sea, ¿qué hace esta función? Pues lo manda en f', ¿no? Esto, o si quieren, d en dx de f, ¿no? O si quieren, en la notación sería de f, ¿no? Cualquiera de estas tres notaciones son equivalentes. Entonces, si d es este operador, entonces, pues fíjense, ¿qué dice la propiedad 2? Entonces, ahora fíjense, ahora en el espacio, aquí lo voy a escribir. Acá, por cierto, aquí arriba sí lo escribí, ¿verdad? Bueno, no lo escribí, la puse en el diagrama. Voy a seguir el mismo estilo. Entonces, fíjense, tengo el espacio de funciones de Schwarz. Aquí voy a aplicar el operador de derivada, D, ¿sí? Entonces tomo una f y luego le voy a aplicar f, la transformada de Fourier. Y aquí, del lado izquierdo, va la transformada de Fourier. Y lo que quiero ver es qué cosa es lo que va abajo, ¿sí? Eso es lo que quiero ver. Pues resulta que lo que va abajo es el operador de multiplicación por 2 pi i psi. Eso es lo que va aquí abajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo una f, le aplico su derivada de f, o si quieren, f', y luego le calculo la transformada de Fourier a la derivada, o sea, f' gorrito, en un psi, lo que dice esto es que
pues es lo mismo que si tomas la transformada de Fourier primero, y luego lo que haces es que lo multiplicas M2 pi i psi por F gorrito del psi. Y esto es igual a esto que está aquí. ¿Sí? En otras palabras, la propiedad diría que si yo tomo la derivada de la función, calculo su transformada de Fourier, esto es exactamente 2 pi i psi por la transformada de Fourier. Eso es lo que dice esta propiedad. Entonces, fíjense, esta propiedad es importantísima y esta propiedad es la que sirve para hacer muchas aplicaciones, porque observen lo que dice esta propiedad. Lo que dice esta propiedad es que la transformada de Fourier intercambia las derivadas, las cambia por multiplicación de las funciones. Entonces parece así como un acto de magia, ¿no? O sea, dices, cambia eso. Entonces la transformada de Fourier cambia esas propiedades. Y, por ejemplo, cuando uno estudia ecuaciones diferenciales parciales, ciertas ecuaciones, la ecuación del calor, algunas de esas ecuaciones, entonces una ecuación diferencial parcial que se ve complicada, le aplica la transformada de Fourier y esa ecuación en derivadas parciales se transforma simplemente en un operador de multiplicación y lo que queda es una ecuación ordinaria, ¿no? Eso es lo que, así es como opera el método de la transformada de Fourier. O sea, si han escuchado alguna vez por ahí la palabra esta de que se aplica la transformada de Fourier para resolver ecuaciones y no sé qué tanta cosa, pues es eso exactamente. Y la virtud es esta es la virtud, que lo que hace la transformada de Fourier es que cambia las derivadas por multiplicación, que es esto exactamente que está aquí. Y en términos de los operadores, lo que dice es que este diagrama conmuta, ¿no? Arriba también el diagrama conmutaba, ¿no? Ya no lo puse por acá en el diagrama, pero este diagrama conmuta, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir esta propiedad 2. Entonces, lo que quiere decir es que la transformada de Fourier de la derivada de la función se vuelve en multiplicación por la transformada de Fourier. Y la demostración, simplemente aquí lo que hacemos es, como quiero calcular la transformada de Fourier de esta, lo que hago es, tomo una m, digamos, positiva, y me fijo, digamos, en la variable x hasta m, ¿no? En un intervalo de menos n a m. Y ahí hago la integración y luego aplico el límite para evaluar la transformada. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces, si m sea m positiva, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que hacemos es integrar por partes. Integrando por partes, ¿qué obtenemos? Fíjense ustedes, quiero la transformada de Fourier de esta, ¿no? Entonces, eso lo que va ahí es la integral. Lo estoy haciendo desde menos m a m. Entonces, la transformada de Fourier va a f' de x por e a la menos 2 pi i psi x de x. Entonces, aquí tengo una expresión que está puesta así para integrar por partes, ¿no? O sea, integro esta que está aquí, derivo esta que está acá, y luego la fórmula de integración por partes me dice que esto es igual, lo voy a poner aquí abajo, que esto es igual a f de x por e a la menos 2 pi i psi x, y esto lo tengo que evaluar de menos m a m. Menos, pero como aquí hay un menos, al calcular la derivada, aquí queda más, y aquí es donde sale el factor 2 pi psi, porque este término se deriva, ¿no? Y luego se multiplica con el negativo. La integral de menos m a m. Entonces ahora lo que me queda es f de x, por e a la menos 2 pi i psi x de x. Entonces ahora observen, f es una función de Schwarz. Esta es una exponencial, tiene módulo 1, esta no cuenta. Cuando la x tiende a infinito, esta función tiende a 0, ¿no? Está el supremo, esto está acotado, pero en realidad esta función de Schwarz tiene de crecimiento muy rápido, va a 0. Entonces, cuando evalúen los límites extremos, pues eso va a infinito, digo, va a 0, que es con esto que va aquí. Entonces, pues todo esto se va a 0, ¿no? Entonces, esta parte se va a 0. Entonces, como f es un elemento del espacio de Schwarz, se sigue que, tomando el límite,
tomando límite cuando x tiende a, cuando hacemos m tender a infinito, cuando m tiende a infinito, entonces obtenemos, entonces fíjense, de este lado tengo la transformada de Fourier de f gorrito, o sea, tengo f gorrito, f prima, gorrito de xi. Cuando hago esto, tender a infinito, esta que está aquí es la transformada de Fourier, es esto. Esto que va aquí se va a cero, esto se anula, y esto que está aquí me queda, esta parte que está aquí, que es la transformada de Fourier de f, multiplicada por este término, o sea, 2pi por xi, por la transformada de Fourier de f. Y ya se acabó, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, es por eso, a veces un diagrama es más fácil, digamos, ¿no? O sea, si uno se acuerda del diagrama, se acuerda de la propiedad, digamos, con cierta facilidad, ¿no? Entonces, esta propiedad, ¿no? Lo que estamos diciendo es, como recapitulando, lo que estamos diciendo es, lo que hace la transformada de Fourier, lo que le hace a la derivada, es que la transforma en multiplicación por una constante, digamos, ¿no? 2pi xi, bueno, por un valor 2pi xi, ¿no? La transformada depende de xi, digamos, ¿no? Está multiplicando, ¿no? Entonces se vuelve ese operador de multiplicación. Y la propiedad 3 tiene que ver con las propiedades de... o sea, ahora la pregunta es si la transformada de Fourier es diferenciable, si se puede calcular la derivada de la transformada de Fourier. Esa es la propiedad 3. La propiedad 3 ahora esto diría lo siguiente. Entonces tomo el espacio de Schwarz. Tengo el espacio de Schwarz. Entonces ahora fíjense, ahora voy a tomar la transformada de Fourier. Primero, tomo la transformada de Fourier. Y luego tomo la derivada. Entonces todo esto va al espacio de Schwarz, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Entonces, aquí va S de R. Aquí va a ir la transformada de Fourier. Y lo que quiero ver es qué va aquí, que es esta parte que está aquí, ¿no? Eso es lo que quiero ver. ¿En qué se transforma, digamos, esta parte, ¿no? Entonces, la propiedad lo que dice es que si yo tomo la derivada con respecto de xi de la transformada de Fourier, f gorrito de xi, pues tomo la derivada con respecto de xi. Esto es lo mismo que g gorrito de xi, donde g de x es igual a la función menos 2 pi i x por f de x, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que dice esto es que aquí quien va es el operador de multiplicación, menos 2 pi i x. Entonces, aquí multiplico por la variable x. Entonces, tomé una función, entonces, fíjense, tomé una función f y por este lado le calculé su derivada, dn de x, de f, ¿no? O dn de xi, ¿no? Porque estamos en el espacio de transformadas. Dn de xi. Después, lo que hice fue, le calculé su transformada. Pero si quieren lo pongo así, dn de xi, f, con gorrito, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, primero aplico gorrito y luego derivo. Eso es. Sí, ya. A ver, aquí estoy haciendo algo. Perdón, Héctor. No sé para fijar bien la notación. Primero aplico gorrito. Y luego derivo. Ah, creo que sí lo había puesto. Ah, no. Ah, no, sí está bien, ¿no? Así lo había puesto hace rato. Y luego F y aquí multiplicación. Menos 2 pi i F. Sí, sí, creo que está correcto. Sí, porque aplico gorrito, aquí está. Entonces aquí es tomo F y le apliqué más bien abajo, si lo estoy poniendo mal. Y le apliqué gorrito, ¿no? Pues tomo F y le apliqué gorrito. ¿Qué es esto que va aquí? Exacto. Le aplico gorrito y luego derivo. Entonces dxi de F gorrito. Ahora sí, ahí está.
Y lo que dice este diagrama es, primero multiplica la f, dice, primero multiplica menos 2 pi i x f de x, y luego a todo esto sácale gorrito. Y luego a todo esto sácale gorrito. Menos 2 pi i x f de x, gorrito de xi. Entonces esto es lo mismo que esto. Eso es lo que dice este diagrama, entonces, ¿no? Recapitulo. Tomo una función de Schwarz, le aplico la transformada de Fourier, ¿no? Le apliqué aquí la transformada de Fourier a esa función de Schwarz. Ya se la apliqué. Luego quiero aplicar el operador de derivada y quiero calcular su derivada. Y lo que dice este diagrama es, primero multiplica la función por menos 2 pi i x y luego calcúlale su transformada de Fourier. Entonces, en términos de los elementos, es tomo f, le aplico gorrito y le calculo su derivada. Esta parte está trivial. Pero de este lado, lo que estoy haciendo es primero lo estoy multiplicando por esto y después le estoy calculando la derivada de Fourier, ¿no? Entonces, es esta expresión que está aquí, ¿no? La propiedad es esta que está aquí, ¿sí? Es esta, si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí le llamé G gorrito, donde G de X es esta función, es exactamente esta que está aquí. A esta yo la renombré, le puse G, entonces este es aquí nada más para simplificar la notación. ¿Qué dice entonces esta propiedad? Dice, la derivada de la transformada de Fourier de una función es la transformada de Fourier de alguien, ¿no? Es la transformada de Fourier de alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues es menos 2 pi i x por f. Entonces, si uno se acuerda de este diagrama conmuta, pues entonces ya se acuerda como con más sencillez, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Entonces, ahí está. Esta propiedad la voy a dejar. Hay unos cálculos ahí técnicos que hay que hacer. Los pongo en las notas, ya ustedes lo revisan. Pero esta es la propiedad. Bueno, muy bien. Ahí dejo esta propiedad. Bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a probar, ahora sí, que el espacio de Schwarz es invariante bajo la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Problema. El espacio de funciones de Schwarz, la hipótesis que puse, es invariante bajo la transformada de Fourier. Ahí está. Pero fíjense, la hipótesis que puse al inicio, al mero inicio, pues ya vamos a despejar esa duda, ya no va a ser una hipótesis, no, es una propiedad. Lo que dice es que el operador de transformada de Fourier es invariante al espacio de funciones de Schwarz, ¿no? Es esto. Entonces esto lo vamos a demostrar. Y entonces vamos a usar estas propiedades, sobre todo la propiedad 2 y la propiedad 3. Entonces fíjense, ¿qué dice la propiedad 2? Aquí la tenemos, ¿no? Es esta que está aquí, ¿sí? Voy a iterar esta propiedad, o sea, voy a aplicarla iteradas veces, ¿sí? Vamos a hacerlo de manera iterada. Lo voy a sacar de la demostración para que no nos quede tan larga la demostración. Y digamos que lo voy a poner lema 1. Entonces, en las notas sí lo pongo todo junto, pero aquí para fines, digamos, didácticos, vamos a iterar esto. ¿Qué dice esta? Pero dice que esto se cumple, ¿no? Entonces, dice que la derivada, la transformada de Fourier, dice, la transformada de Fourier, gorrito, de xi, es igual a 2 pi i xi, la transformada de Fourier de f. ¿Sí? Y entonces lo que quiero hacer es iterar. Bueno, no lo voy a poner lema, lo voy a poner observación 1. Observación 1. Lo que quiero hacer es iterar. Entonces, iteramos esta relación. ¿Cómo la iteramos? Pues así. La primera es esta. Fíjense, ¿qué sería f? Le voy a poner entonces aquí 1. Es decir, la primera derivada transformada de Fourier es esto que está acá. La segunda derivada transformada de Fourier de la segunda derivada en sí, por esta propiedad es 2 pi i xi por la primera derivada transformada de Fourier de xi. ¿Sí?
Entonces, fíjense, es esta propiedad, pero ahora con la segunda derivada. Entonces, ¿qué quiere decir que es la segunda? Yo apliqué esta propiedad. La segunda derivada dice, sácale este factor y calcúlale f gorrito a la primera derivada, a la anterior. Eso dice esta relación, que es esta que está aquí, ¿no? Y ahora esto que está aquí es lo que está arriba. Entonces, si yo esto que está aquí lo reemplazo por esto que está acá, me queda 2pi si al cuadrado por f gorrito de xi. ¿Sí? Entonces ya se ve el esquema iterativo, ¿no? Porque ahora yo tengo la derivada enésima, la transformada de Fourier de la derivada enésima de xi. Esto es lo mismo que itero aquí, pues me va a quedar 2pi si a la n por f gorrito de xi. A ver, ¿está claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Clarísimo? ¿Sí? ¿También? Por mi parte, sí, todo bien. Muy bien. A ver, ¿si hay público todavía? Sí, todavía hay público. Bueno, exacto. Pues ahí va, ¿no? Entonces tomamos la primera relación y la iteré. La hice para 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, digamos, ¿no? Pues ya la hice n veces. Entonces, ya está. Ahora vamos a tomar la segunda. Entonces le voy a poner observación 2. Entonces, fíjense, la observación 2 es la siguiente, la otra propiedad. ¿Qué decía la otra propiedad? Decía que la transformada de Fourier decía f gorrito primera derivada, sí, acuérdense, era la derivada de la transformada de Fourier. Esto era la transformada de Fourier de una g, que lo voy a llamar g1, gorrito de xi, donde g1 de x, quedamos que era menos 2pi x por f de x. Entonces, esta expresión que está aquí es el diagrama que tengo acá, el último diagrama. Es este que está acá, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, la derivada, la primera derivada, es esto que está aquí. Entonces, voy a la segunda derivada. Entonces, tomo la transformada de Fourier, calculo la segunda derivada, pero utilizando esta regla, digamos, ¿no? Entonces, la segunda derivada sería la derivada de la primera derivada. Entonces, este sería, digamos, un G2, gorrito del xi, donde ahora G2 de x, pues va a ser G1 aplicado a G1, G1 aplicado a G1 de x. O sea, en términos de sistemas dinámicos se denota como G1 cuadrado, lo comenté la otra vez, de x. Entonces esto sería menos 2pi x al cuadrado por f de x. ¿Sí? Y entonces ahora le sigo así, sucesivamente, y entonces tomo la transformada de Fourier, la derivada enésima, en un punto xi, pues ahora va a ser gn gorrito de xi, donde gn de x, pues si yo hago este esquema iterativo, que es menos 2pi x a la n por f de x. Es así es como me queda, digamos. Entonces, la enésima derivada de la transformada de Fourier es la transformada de Fourier de alguien, que es esa función que está ahí. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que de paso estoy diciendo, puedo calcular tantas derivadas como yo quiera, ¿no? Entonces, esto implica que f gorrito es infinitamente diferenciable. Infinitamente diferenciable. ¿Sí? Esto es infinitamente diferenciable. Entonces, puedo derivar tantas veces como yo quiera para cualquier entero. Y entonces, derivo y la derivada pues, es la transformada de Fourier de alguien. ¿Quién es ese alguien? Pues es esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, entonces tenía las propiedades, la propiedad 2 y 3, ya las iteré. Aquí están, estas son las propiedades, ¿no? O sea, la transformada de Fourier, esta es esta que está aquí, y luego esta es esta, ¿no? La transformada de Fourier de alguien, ¿no? Entonces ahora fíjense, lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero ver es que, o lo que queremos probar,
es que F gorrito también está en el espacio de Schwartz. Y lo que tengo que probar es la propiedad esta del supremo, ¿no? Entonces queremos ver o queremos probar que para toda K y N mayor o igual que 0, se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple la propiedad del supremo. El supremo, sobre todo los psis en R, de psi a la K, por ahora F gorrito a la N, la enésima derivada de la transformada de Fourier en psi, el supremo de estos valores absolutos, es finito. O sea, queremos ver que la transformada de Fourier de F está en el espacio de Schwartz. Pues esto es lo que hay que probar, ¿no? Para toda K, por cierto, al mero inicio no lo puse esto, pero esto va, ¿no? K y N mayores o iguales que 0. Entonces, esto es lo que quiero probar. Entonces, necesitamos analizar este producto que está aquí, este factor que está aquí, ¿no? Psi a la K por F gorrito. O sea, la de F gorrito a la N, derivada enésima. Que si ustedes observan, es este que está aquí, este término, ¿no? Entonces, observemos ahora, entonces, notemos que este término que está aquí lo quiero analizar. Psi a la K es F gorrito a la N de psi. Fíjense, dejo el psi a la K y este que está aquí lo voy a reemplazar por esto que está acá. Lo que dice esto es que es la transformada de Fourier de esta cosa que está aquí, ¿no? O sea, este término que está aquí es la transformada de Fourier de este Gn, ¿no? Entonces, este que está aquí es, lo voy a llamar así, Gn gorrito de psi, ¿sí? Es este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Este. Y ese que está aquí es este que está acá, ¿no? Lo voy a poner por acá. Gn de x es menos 2 pi i x a la n por f de x. Entonces es como si yo le estuviera tomando el gorrito a este que está acá, ¿no? A todo este que está acá. Entonces esto lo quiero relacionar. Ahora este Gn, si yo quisiera usar la primera relación, esta que está acá, fíjense, aquí yo tengo una transformada de Fourier, de alguien, ¿no? De alguien. Entonces lo que esto me dice es que esta transformada de Fourier es este factor. Si yo lo despejo me queda 1 sobre 2 pi psi a la n, por este que está aquí, por f a la n gorrito. Pues voy a utilizarlo como Gn y lo voy a despejar. Entonces me queda 1 sobre 2 pi psi a la n. Por 1 entre 2 pi i psi a la n. Y aquí lo que me queda es las derivadas de este, o sea, d, k o dn, me queda esto que está acá, ¿no? Acá arriba, esto. Me queda el gorrito de las derivadas, ¿no? Me queda el gorrito de las derivadas. Entonces, derivada enésima con respecto de x a la n, de esta función que está aquí, ¿no? De esta función menos 2 pi i x a la n, f de x, el gorrito de todo esto. Así, eso es lo que me queda, este gorrito, ¿sí? Ajá. Entonces, fíjense, sí a la K con sí a la N, digamos, están ahí relacionados, pero digamos, ahí me da un número en algún lado, en el numerador, denominador. Pero lo que estoy diciendo es que este término que está acá lo puedo exhibir como la transformada de Fourier, en realidad, de este término que está acá. O sea, esto es. Entonces, este que está aquí, sí, a la K por F gorrito a la N de psi, es la transformada de Fourier de el siguiente término. Entonces, del término que tengo allá abajo, ¿no? Lo voy a poner así, 1
sobre 2pi a la k. Aquí el sí se pierde, digamos, ¿no? dn en dx a la n de esto que está acá, de menos 2 pi y x, todo esto a la n por f de x. Lo voy a poner corchete, y todo esto que está acá, entonces por corchete, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este término, ¿qué es el que me fíjense? Este término me interesa acotar. Lo que estoy diciendo es, ese término es la transformada de Fourier de alguien, y yo ya sé que la transformada de Fourier de cualquier función es acotada, ¿no? Entonces yo ya sé que esta es acotada, la cual es acotada. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo, conclusión, entonces lo que estoy diciendo es, esto implica que tanto la f gorrito y f sus enésimas derivadas decrecen rápidamente. ¿Sí? Y por lo tanto, f gorrito está en el espacio de Schwarz. ¿Sí? Ya está. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, el espacio de Schwarz es invariante bajo la transformada de Fourier, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es, para ver la condición, para probar esa condición o para analizarla, pues simplemente veo que ese factor o ese término, esa expresión, pues se ve exactamente como la transformada de Fourier de alguien que yo ya sé que es algo acotado. Pues como ya sé que es algo acotado, esto que está aquí es finito, está acotado, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿no? Tanto f gorrito como f gorrito n decrecen rápidamente. Entonces, lo que dice este teorema, repito, insisto, es justamente eso. Dice que S de R es invariante de la fuerza, ¿no? Invariante de la fuerza. Entonces, fíjense, entonces lo que dije, la hipótesis inicial, ya está, ¿no? Ya está dirimida, digamos, ¿no? Ya sabemos que el espacio de Schwarz es exactamente invariante bajo la transformada de Fourier. Entonces, entonces el operador de transformada de transformada de Fourier, entonces estoy definiendo el espacio de funciones de Schwarz, el espacio de funciones de Schwarz, ¿no? Entonces, a una función f, yo simplemente le asocio f gorrito. Y lo que vamos a probar es que f gorrito también está ahí. Entonces, eso está bien definido. El operador de transformada de Fourier está bien definido. Entonces, fíjense, en el caso, si ustedes se acuerdan de lo que hicimos en la circunferencia unitaria cuando lo hacíamos en L2, lo que hacíamos es tomamos una función y mediante gorrito o la transformada de Fourier le asociamos sus coeficientes de Fourier, ¿no? Y lo que vimos, o lo que yo les comenté, y ustedes me creyeron, es que el teorema de Riesz-Fischer dice que esa aplicación es proyectiva, ¿no? Y tenemos además unicidad de los coeficientes de Fourier. Entonces, eso se volvía un isomorfismo isométrico. O sea, gorrito en ese caso, o la transformada de Fourier en ese caso, que le llamamos coeficiente de Fourier, se volvía un isomorfismo isométrico a nivel del espacio, de los espacios de Hilbert. Del lado izquierdo tenemos el L2 grande y del lado derecho tenemos el L2 pequeña. En este caso, este es nuestro candidato otra vez. Ya tenemos un buen espacio de funciones, el espacio de funciones de Schwarz. Es un buen espacio de funciones, tiene buen comportamiento, las funciones se anulan, digamos, que crecen muy rápido, digamos, las funciones, tiene buenas propiedades asintóticas y el espacio de funciones de Schwarz es invariante bajo la transformada de Fourier. Entonces, ya tengo mi transformación. Lo que a mí me gustaría probar ahora es que esta transformada de Fourier es una aplicación proyectiva, biyectiva, ¿no? O que tiene una inversa. Eso es lo que me gustaría probar, ¿no? Entonces, eso se llama el teorema de inversión de Fourier. Entonces, justamente el teorema de inversión dice que efectivamente este es un operador invertible,
es un operador invertible. Entonces eso dice, eso lo vamos a ver, lo vamos a probar, digamos, ¿no? En un momento posterior, pronto posiblemente, pero eso es lo que vamos a probar. Por lo pronto lo que tenemos es que tenemos un buen espacio de funciones y ahí la transformada de Fourier está bien definida, ¿no? Entonces, como decía, el siguiente paso es ver bajo qué condiciones o cuándo es posible ver que ese operador es invertible. La respuesta es, ese operador es invertible así como está, tal cual así como está. En el espacio de Schwarz, ese operador es invertible. Y eso, como decía, se llama el teorema de inversión de Fourier. Entonces, para terminar y no abrumarlos ya tanto, va a estar un poco pesada esta sesión, déjenme terminar. Entonces, las otras propiedades, entonces fíjense, lo que ya vimos es que el operador, el espacio de Schwarz es cerrado bajo derivadas, o sea, se pueden derivar funciones. Entonces, si tengo una función en el espacio de Schwarz y le calculo su derivada, sigue quedando en el espacio de Schwarz. Si tengo una función y le calculo su transformada de Fourier, sigue quedando en el espacio de Schwarz. Si tengo una función, le calculo su derivada. Si tengo la transformada de una función y le calculo su derivada, sigue quedando en el espacio de Schwarz. Entonces, esas son buenas propiedades. Las otras propiedades son las que ya introdujimos la vez anterior. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos, hablamos del producto de convolución? Ese está definido en todo el E1. Una propiedad también que nos gustaría ver si es cierta es si el producto de convolución, cuando me restringo al espacio de Schwarz, sigue estando en el espacio de Schwarz, ¿no? Esa es una propiedad, y si ahí sigue siendo conmutativo el producto de convolución. ¿Y qué pasa con la transformada de Fourier del coeficiente del producto de convolución, ¿no? En el caso de la convolución de Schwarz. Entonces, la buena noticia es que todo eso se cumple. Lo voy a poner aquí como un resumen, lo vamos a demostrar, lo voy a demostrar en algunas partes, ya para no complicar, digamos, la sesión de hoy, ya ha estado un poco técnica, pero déjenme poner esto como anuncio, digamos, ¿no? De las siguientes propiedades. Entonces, si tenemos dos funciones f y g en el espacio de Schwarz, entonces, pues lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, lo que dije hace un rato es que el producto de convolución de f con g está también en el espacio de Schwarz, ¿sí? Eso es lo que dije. Y luego la siguiente propiedad es lo que decía, si es conmutativo. Si es conmutativo, sigue siendo conmutativo. Y la transformada de Fourier del producto de convolución, es lo que ya sabemos, ¿no? F gorrito, aquí lo voy a poner sí para que quede completa la expresión. Esto es lo mismo que el producto, devuelve el producto, ¿no? Eso lo dijimos. F gorrito sí. Y entonces esto se cumple, ¿no? Entonces son buenas propiedades. Lo que vamos a hacer la siguiente vez, bueno, antes de decirles eso, déjenme nada más recapitular así muy rápidamente las propiedades estas que tenemos aquí, sobre todo con los diagramas, para que se vayan familiarizando y se acuerden de eso. Voy a poner los diagramas en las notas. Entonces, voy a empezar con estas, con estas dos sobre todo, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? El de la derivada. Entonces, acuérdense lo que dice, esquemáticamente lo que dice esto es que si primero calculo la derivada y luego calculo la transformada de Fourier de eso, es exactamente lo mismo que si primero calculo la transformada de Fourier y luego lo compongo o lo multiplico a ese valor, lo multiplico por el factor, digamos, que aparece ahí, ¿no? 2pi, sí, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, de alguna forma, lo que estamos diciendo es que la transformada de Fourier nos permite hacer conmutar la derivada con la multiplicación, que era lo que yo decía en términos de las propiedades de la... Si ustedes ven los libros, casi cualquier libro, así es como se los van a presentar, o sea, simplemente les van a poner esta expresión y les van a decir, mira, esta es una propiedad muy bonita, la transformada de Fourier lo que hace es que a la derivada de una función la transforma en una multiplicación. Eso es todo lo que dicen los autores normalmente. Pero aquí yo quiero enfatizar esto porque es muy importante. Lo que estoy diciendo aquí es que a través de este diagrama conmutativo lo que estamos viendo es que el operador de derivada de alguna forma lo puedo intercambiar vía la transformada de Fourier con el operador de multiplicación. Fíjense, lo que dije hace un rato, el operador de transformada de Fourier va a ser invertible. Entonces, si yo ahora me regreso aquí, como este va a ser invertible, va a tener una inversa, si yo me regreso aquí y luego aplico D y luego aplico F,
Entonces quiere decir que a este operador lo puedo determinar a partir de este y viceversa. Este operador de multiplicación va a ser este, porque si ahora yo compongo así, entonces el operador de derivada lo puedo determinar a través del operador de multiplicación vía la transformada de Fourier. Entonces eso es muy importante. O sea, que hay información codificada muy importante, información codificada muy importante, ¿no? Que me está permitiendo intercambiar a estos operadores, ¿no? En este caso, el operador diferencial de derivadas lo estoy intercambiando por el operador de multiplicación. Y en la propiedad 3, lo que estoy diciendo aquí es que estoy intercambiando también, digamos, el operador de derivada con el operador de multiplicación, pero digamos de otra forma, ¿no? Ahora lo que estoy diciendo es primero aplico la transformada de Fourier y luego derivo. Y eso es exactamente lo mismo que si primero multiplico y luego le aplico la transformada de Fourier. Eso es lo que está diciendo aquí también, ¿no? Entonces, si el operador de transformada es invertible, entonces de alguna manera, imagínense que yo empiezo de este lado, entonces quiere decir que voy para acá, le aplico el operador de multiplicación y luego la transformada. Aquí voy con la inversa. Entonces quiere decir que el operador de derivada, otra vez, lo estoy determinando con un operador de multiplicación, ¿sí? Entonces esa es una propiedad muy importante que uno se hace la pregunta si esas tipos de propiedades se conservan cuando habla uno de espacios más generales, ¿no? En otros contextos más amplios, ¿no? Entonces esto es lo de la transformada. Bueno, entonces vamos a ver, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Tenemos el orden de 10 minutos para charlar un poco, por si hay comentarios. Y si no, digo más o menos hacia dónde vamos la siguiente vez. ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? Entonces se ve, por ahora se ve todo como un poco aparatoso, digamos, se ve así como un poco complicado posiblemente, porque lo que estamos viendo es como muchos diagramas, pero ya que uno se familiariza con los diagramas, entonces se da cuenta que tiene mucho valor estos diagramas, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Son muy útiles, como decía al inicio de la sesión, en álgebra conmutativa, en álgebra en general, en álgebra homológica, topología algebraica, geometría algebraica, en todos los contextos, utilizar diagramas es de mucho valor y de mucha utilidad, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer la siguiente vez, hacia allá nos vamos ya a estar orientando, pues tenemos, digamos, un objetivo, que es probar la fórmula de inversión, ¿no? Esta es la fórmula de inversión de Fourier, es decir, probar que el operador de la transformada de Fourier es invertible cuando lo definimos a partir del espacio de funciones de Schwartz, ¿no? En el teorema de Plancherel, quiere decir que hay un isomorfismo simétrico, ¿no? Pero esos espacios luego vamos a hablar de cuál es el producto interior, etcétera, ¿no? O de qué forma son isomorfos, o de qué forma es isomorfo a sí mismo, digamos, el espacio en función de Schwartz, ¿no? Porque eso lo vamos a hacer todo con la transformada de Fourier. Y una herramienta que vamos a utilizar es lo que se llaman núcleos. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablé de las propiedades del producto de convolución, mencioné que el espacio de funciones continuas, acotadas y absolutamente integrables, el E1, con el producto de convolución, es lo que se llama una álgebra sobre los complejos, ¿no? Es una álgebra de Banach sobre los complejos, excepto que no tenía un elemento unitario. Y lo que yo comenté es que era posible postular, o se podía postular la existencia de un elemento que, si bien no era una unidad en el álgebra, sí se comportaba como lo que se llama una unidad aproximante. Eso fue lo que yo comenté aquella vez. Un comentario que hacía Mario aquella vez es que si se hacía una vez, pues se podía hacer dos veces, se podía hacer, entonces se podía dar una idea así como de ir aproximando, digamos, a una unidad. Entonces es casi eso. Y lo que vamos a hacer es vamos a usar justamente el núcleo gaussiano para ver cómo el núcleo gaussiano nos da una idea de estas unidades aproximantes. Y hay una propiedad límite, digamos, que satisfacen, digamos, estas colecciones de núcleos, ¿no? Entonces estos núcleos son muy útiles en muchos contextos, aparecen en muchas partes, y eso lo vamos a ver entonces para la siguiente sesión, ¿no? Las propiedades de núcleo gaussiano y cómo tomar una sucesión de núcleos cuando le vamos variando
digamos, un cierto parámetro, entonces podemos ir aproximando a una unidad de una manera cada vez más fina, digamos, ¿no? Más precisa, ¿no? En el espacio, en este caso, en el espacio de funciones Schwartz. Y lo que decía, el siguiente objetivo, la zanahoria de toda esta parte, el objetivo principal y el objetivo importante, es probar la fórmula de inversión, es decir, probar que la transforma de Fourier es invertible, definida en el espacio de Schwartz, y lo siguiente es la Plancher, ¿no? Que se puede establecer un isomorfismo a nivel del espacio de funciones de Schwartz en sí mismo, vía la transformada de Fourier, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hacia allá vamos, ¿no? Eso es lo que sigue, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Les pongo una lista de ejercicios en estos días. Los alumnos de Guanajuato, que están por aquí algunos, pocos creo, recuerden que tenemos por ahí un examen pendiente, hay que hacerlo la siguiente semana, de ser posible, para finiquitarlo. Y les recuerdo también a todos que la siguiente semana, el jueves, inicia un periodo de vacaciones en la Universidad de Guanajuato y abarca 2 semanas, que es la Semana Santa y la Semana de Pascua. Entonces, esas 2 semanas son semanas de vacaciones. Y regresando de ese periodo de vacaciones, este mensaje es para los alumnos que están en El Salvador. El horario de México se va a recorrer 1 hora, entonces la clase se va a volver a la 1:30 para ustedes. Para nosotros vamos a seguir igual, pero se va a adelantar, digamos, el horario aquí en México, ¿no? Entonces, para que tomen sus precauciones, y como decía, la clase se va a volver, va a iniciar entonces a la 1:30, ¿no? Está por ahí también, para los alumnos de El Salvador, está por ahí pendiente el proceso de inscripción. El director de la escuela me dijo que me iba a escribir pronto para decirme cómo va eso, para ver si podemos ya definir la lista, ¿no? Por lo que veo hoy, más o menos ya está definida una lista, ya hay algunos que ya veo que son invariantes bajo la sesión, bajo la clase de análisis de Fourier, entonces ya más o menos se va definiendo la lista. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Tenemos 5 minutos todavía, un poco más. Si hay comentarios generales. No sé, ¿algo más? ¿Algo adicional? ¿No? Lo del tema de las rotaciones y lo que habló la clase pasada al final. Osvaldo, no te escuché al principio, ¿qué? El tema que nos platicó al final de la clase sobre esto de las rotaciones. Ajá. Exacto, en los grupos abelianos. ¿Alguien le ha escrito? ¿Lo ha tomado? Sí, pero también hay 2 vertientes, ¿no? Ya me escribió alguien, David, creo que fuiste tú, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto, sí. Exacto. Entonces, sí, pero no hay problema, porque digamos que uno podría concentrarse nada más en la circunferencia y otro más, a lo mejor Osvaldo, o sea, a lo mejor David se puede concentrar en la circunferencia y ver esto el teorema de Poincaré, digamos, ¿no? Ver la demostración del teorema de Poincaré, eso está como súper. Y a lo mejor, Osvaldo, tú te puedes concentrar en la parte más abstracta, ya de grupos topológicos y la dinámica. Entonces, yo tengo unas notas escritas sobre ese tema, se las voy a mandar a los dos en su momento, y para que empiecen a trabajar si les interesa el tema, ¿no? Y sobre todo en la parte abstracta, para demostrar el teorema así como yo lo hice, pues se necesita entonces un poco más de caracteres, grupos topológicos, un poco de teoría de la medida, algunos elementos de teoría ergódica. Yo pongo todo eso en las notas, entonces se pone todo eso, una descripción de todo eso, y sí, adelante, ya hay 2 candidatos. Si hubiera alguien más también me dice y podemos también diversificarlo de alguna forma. Es decir, hay otros temas ahí cercanos que pueden ser de utilidad. Entonces, si les parece, así podría ser, David. O sea, a lo mejor que tú te concentres en la parte de homomorfismo del círculo, el teorema de Poincaré, y Osvaldo te concentras en la parte ya de las rotaciones, pero ya en grupos abstractos, digamos, ¿no? Sería está bien, porque yo he llevado un curso de medida y también he estudiado un tanto de teoría ergódica, así que bueno. Perfecto. Entonces ya está. Entonces ese te queda bien. O sea, yo tengo las notas, te las mando. David, tengo también unas notas escritas sobre ese tema, pero a lo mejor la forma en la que están escritas las notas no es la mejor manera.
Entonces, tengo una referencia por ahí muy interesante que te voy a mandar en su momento, ¿no? Lo que decía, a partir más o menos de mediados de mayo es cuando ya podrían empezar a trabajar sus proyectos. Pero bueno, igual, como ya me escribieron, ya hay alguien que ya están empezando a involucrarse, pues entonces les mando las referencias pronto y la siguiente semana, digamos, ya con las vacaciones, para que empiecen a leer como con calma y ya vayan avanzándole a los proyectos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Hola, tengo una pregunta. Adelante. Sobre ese tema, ¿me podría mandar a mi información? Digamos así, sin compromiso. Sobre, digamos, lo que habló la clase pasada. Ah, sí. No, sí. Sí, te puedo mandar también las notas para que tú le eches un ojo. O sea, Sí. digamos, las notas que va a revisar Osvaldo, de hecho, pero lo que les digo es, estas ya son sobre grupos topológicos y está enfocado nada más en las dinámicas de las rotaciones. Entonces analiza las rotaciones en el círculo, en el toro y en un grupo abstracto abeliano compacto. Eso es lo que se hace en esas notas, lo que yo hice en las notas esas, ¿no? A nivel abstracto. Y lo que le voy a mandar a David es más concreto en el sentido de se concentra no solo en rotaciones, sino en homomorfismos, pero solo de la circunferencia unitaria. Entonces, es un tema así como muy propio de sistemas dinámicos discretos, ¿no? Entonces, sí, si te interesa, Javier, te lo mando también. Muy bien. Sí, por favor, lo de Osvaldo, quizás. Sí, muy bien. Gracias. Y como decía también, o sea, si hay interés ahí, se puede derivar también otros temas aledaños, digamos, a eso que está ahí. Sí, eso lo que decías supone ya un poco más de experiencia con teoría de la medida, un poco con teoría ergodinámica, pero no es, digamos, es decir, yo pongo ahí los elementos básicos indispensables para poder seguir la descripción de las notas y luego profundizar ahí algunas referencias, se puede profundizar en el tema, ¿no? Y por cierto, justo lo que puse la vez pasada del teorema que le puse von Neumann, pues fue muy optimista de mi parte, ¿no? Era como teorema baby. O sea, no, en realidad el teorema lo voy a cambiar luego. El nombre correcto debería ser ergodicidad de la rotación en la circunferencia unitaria, ¿no? Ese debería ser el nombre correcto. Es el teorema ergódico de von Neumann, pero tal vez el entusiasmo me cegó, me nubiló el entendimiento. Entonces, pero bueno, afortunadamente le puse ahí como teorema baby, ¿no? Teorema bebé de teoría de von Neumann, ¿no? Pero bueno, en fin, muy bien, excelente. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Muy bien, excelente. Estamos a tiempo, terminamos nuestra sesión. Y entonces nos vemos el jueves. Pásenla bien. Seguimos en comunicación. Hasta el jueves. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.